¿Capacidad todavía? Sí, pienso que sí. Ya está grabando ya. Bueno, shalom a todos. Shalom. Saludamos a los que están acá presentes, a los que van a estar luego conectados viendo esta grabación. Permita al Eterno que Hashem pueda bendecirnos a cada uno de nosotros con su presencia, con su gracia, con su sabiduría, a cada uno de nosotros, y que podamos comprender muchos de los secretos y misterios que están escondidos en la Torá. ¿Ok? Bendito sea el Eterno. Hoy tenemos un poquito de poca asistencia en la comunidad. Algunos hermanos quizás por razones de trabajo, otros por razones de malestar. ¿Ok? Puedan ausentarse hoy, pero esperamos que Hashem pueda bendecir a todo su pueblo Israel y a todos los hermanos, pueda fortalecerles y bendecirles en todos los aspectos de su vida, por los méritos de Mashiach. Amén. Bueno, hoy es un día jueves, ¿no? Jueves. Hoy es jueves. Y los jueves tenemos acá en esta comunidad como norma estudiar aquellos aspectos que tienen que ver con el estudio de la Torah. ¿Okay? Estuvimos hablando de varios niveles de interpretación de la Torá que están en las clases previas. Estuvimos hablando incluso de un tema sumamente importante, que es el tema de la transmisión de la ley oral. ¿Okay? Y varios aspectos estuvimos tocando. Hoy, con la ayuda del cielo, vamos a tocar un aspecto que considero que es sumamente importante. ¿Okay? Debido al hecho que vamos a compartir a continuación. Fíjense algo. Con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que su espíritu esté con nosotros, con el permiso de nuestro Rabí Dan, que la pasa sobre él, vamos a disponernos entonces a estudiar este tema que tiene que ver con el estudio de la Torá. Este domingo pasado, tuvimos la gran bendición de asistir a una yeshiva en Charlotte. ¿Okay? Y tocaron un tema ya sumamente precioso. ¿Okay? El curso que se tocó en la yeshiva. Que por cierto, extiendo esa invitación, especialmente a los varones. A ver si pueden hacer el esfuerzo de una vez al mes, podamos ir a Charlotte, ¿okay? A recibir esa yeshiva que es sumamente fundamental, sobre todo para el liderazgo de la comunidad, para los hermanos que comparten la enseñanza. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está comenzando un nuevo nivel de la yeshiva y se está comenzando a dar un aspecto que se conoce como los recursos que tiene la Torá para el fortalecimiento de todo el pueblo de Israel. ¿Okay? Es un aspecto sumamente importante. Les invito a todos los varones, ¿okay? A todos los varones en especial. Las mujeres también tienen la invitación abierta, ¿no? Pero en especial los varones que quieran acompañarnos una vez al mes a Charlotte a recibir esa yeshiva. ¿Por qué nombro esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque en la yeshiva tuvimos la extraordinaria oportunidad de estudiar este tema, de lo cual voy a hacer un breve resumen debido a la importancia que tiene eso para la vida de cada uno de nosotros. Fíjate esto. El ser humano tiene, por decirlo de alguna manera, varias dimensiones. ¿Okay? Dimensiones que forman parte de nuestro ser. ¿Okay? Tenemos, por decirlo de alguna manera, una dimensión espiritual. ¿Okay? Tenemos una dimensión mental. Tenemos una dimensión emocional. Y tenemos una dimensión física.
Estos 4 elementos son fundamentales para la vida de una persona, ¿ok? Tener la paz y la bendición de Dios en todos estos aspectos que forman nuestro ser, ¿ok? Tanto en nuestra dimensión espiritual, como en nuestra dimensión mental, como en nuestra dimensión emocional y en nuestra dimensión física, ¿ok? Necesitamos tener paz en todos esos aspectos. Y la Torá tiene provisión, ¿ok? Para el ser integral del ser humano, es decir, para que podamos alcanzar el bienestar tanto físico como emocional, como mental y como espiritual. O también podemos, poder tener un desequilibrio tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo mental y por lo tanto en lo espiritual, y tener todo nuestro ser convulsionado, ¿ok? Eso es una de las cosas que nos muestra la Torá. De hecho, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de leer la parashá esta semana? La parashá de Bocotá. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de leerla? ¿Ya la leyeron? Fíjate, ¿de qué habla la parashá? ¿De qué habla la parashá esta semana? Habla de ciertas bendiciones que nos van a alcanzar si cumplimos los mandamientos de Hashem. ¿Ok? Ciertas bendiciones que nos van a alcanzar si cumplimos los mandamientos de Hashem. Pero también la parashá nos habla de qué cosa? De las maldiciones que nos van a alcanzar si no cumplimos los mandamientos que Hashem nos ha entregado en su bendita Torah. ¿Ok? Y mi esposa me hacía ver algo extraordinario. ¿Ok? Me hacía ver algo extraordinario. Porque entre las maldiciones que la parashá comenta por la desobediencia de la Torah, hay unas maldiciones que tienen que ver como por ejemplo de estas siguientes expresiones. Fíjate lo que dice esta expresión: correrán, huirán sin que nadie les persiga. Huirán sin que nadie les persiga. Había otras expresiones que decían tendrán temor, tendrán pánico. ¿Ok? Y eso vemos que está atacando aspectos precisamente, no solamente aspectos físicos, no solamente aspectos de nuestra salud, como también la parashá dice, vendrán a nosotros plagas si desobedecemos los mandamientos que tienen que ver con el aspecto físico, sino que esa parte de la parashá nos habla precisamente de aspectos que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la mente y que tienen que ver con el espíritu. ¿Por qué? Porque la Torá toma en cuenta todas estas 4 dimensiones integrales de la vida de una persona. La Torá toma en cuenta todas estas dimensiones integrales de la vida de una persona. Somos un ser físico, somos un ser emocional, somos un ser mental, somos un ser espiritual, y por lo tanto tenemos que conseguir, ¿ok?, el bienestar en nuestras vidas en cada uno de estos aspectos, sin ignorar uno ni el otro. ¿Ok? Y por lo tanto la provisión de la Torá nos permite alcanzar eso en nuestras vidas. Y cada uno de ustedes, ¿ok?, cada uno de ustedes que tienen muchas veces la responsabilidad de compartir la Torá, tenemos que tener eso en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo poder transmitir un mensaje de la Torá que pueda traer sanidad espiritual en la vida de una persona que esté perturbada espiritualmente? ¿Cómo podemos extraer de la Torá recursos que puedan traer alivio en la mentalidad de las personas? ¿Cómo podemos extraer de la Torá principios que sanen las emociones de la persona? ¿Cómo incluso podemos extraer de la Torá principios, mandamientos que nos ayuden a tener una vida física saludablemente? ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, la Torá tiene provisión para estas 4 dimensiones del ser humano
y se requiere que cada uno de nosotros, ¿ok?, tengamos ese shalom. Recuerden algo que es sumamente importante. La palabra shalom, entre muchas de las acepciones que tiene, la palabra shalom también significa un ser completo. Es decir, tú puedes tener shalom, tú puedes tener paz cuando sientes plenitud, cuando sientes que tu ser encuentra satisfacción completa tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo mental y como en lo espiritual. Y por lo tanto, hay muchas personas que vienen con deterioros en cualquiera de estos aspectos. De hecho, están tan ligados a estas cosas que hay personas que tienen enfermedades que son mentales. La persona no tiene nada físicamente, pero siempre tiene un dolor, siempre tiene una molestia, tiene eso. ¿Por qué? Porque en su mente se cree enfermo, se siente enfermo, y por lo tanto le transmite a su cerebro, a su cuerpo, una información de algún dolor, porque la persona piensa que tiene una enfermedad en su cuerpo. Y resulta que no tiene nada, pero el deterioro está, ¿qué cosa? En la mente. ¿Cuántas veces no hay personas que por causa del deterioro emocional, como la depresión, como la tristeza, etcétera, etcétera, vienen a afectar su salud física? Y eso sin tocar el nivel espiritual, ¿ok?, que muchas veces la ciencia ignora. ¿Ok? La ciencia trata de abarcar estos tres niveles a través de la medicina, a través de la psicología, trata de abarcar lo físico, lo emocional y lo mental. Pero lo espiritual, muchas personas tienen deterioro espiritual, que eso tiene repercusiones tanto en lo físico como en lo emocional y como en lo mental de la persona. Y por lo tanto, cuando uno es un maestro de la Torah, uno tiene que tener en cuenta de que muchas personas vienen a las congregaciones con deficiencias, con deterioro en estas partes. Y por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de poder extraer de la Torah palabras de vida, palabras de aliento que puedan restaurar el ser integral de una persona. ¿Ok? Y esto es sumamente importante que cada uno de nosotros lo tengamos en mente. De hecho, aunque no lo voy a profundizar ahorita, simplemente les quiero dar esta información, ¿ok?, para que vean las repercusiones que tiene esto. En el judaísmo se enseña que existen 4 mundos, ¿ok? Existen 4 mundos. ¿Ok? Hay un mundo que se conoce como el mundo de Atzilut o el mundo de las emanaciones. Hay un mundo que se conoce como el mundo de la Beriá o el mundo de la creación. Hay un mundo que se conoce como el mundo de Yetzirah o el mundo de la formación. Y hay un mundo que se conoce como el mundo de la Asiá o el mundo de la acción. Son 4 dimensiones espirituales, ¿ok? 4 mundos que existen, ¿ok? 4 mundos que existen, 4 dimensiones. Cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de planetas físicos, sino que estamos hablando de dimensiones que existen paralelamente una de la otra, ¿ok? ¿Cómo yo comparo estas cuatro dimensiones, ¿ok?, para que uno pueda comprenderla de una manera fácil? ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo que yo siempre doy para explicar esto? Fíjate lo siguiente. Voy a sacar acá. Aquí tenemos un teléfono. ¿Ok? Aquí tenemos un teléfono. Para que este teléfono pueda llegar a mi mano, para que este teléfono pueda llegar a mi mano,
Este teléfono primeramente existió primeramente en el pensamiento de alguien, del diseñador, ¿ok? Alguien pensó, ¿ok? Se imaginó un diseño de algo y por lo tanto este teléfono surgió en el pensamiento, en la mente de una persona, ¿ok? Luego esta persona, este pensamiento lo plasma en un diseño. ¿Ok? Ese pensamiento, luego la persona lo plasma en un diseño, es decir, quiero hacer un teléfono, ¿cómo quiero que sea este teléfono? Entonces la persona toma papel y lápiz y comienza a plasmar el diseño de ese teléfono. ¿Ok? Luego que la persona hace el diseño de este teléfono, entonces la persona comienza a lo que llaman a ensamblar el teléfono. ¿Ok? A ensamblarlo, a buscar los materiales, etcétera, etcétera. Entonces viene el proceso de ensamblaje. Hasta que finalmente el teléfono sale al mercado y por lo tanto el teléfono ya uno lo puede adquirir, es decir, aparece en el mercado, vamos a ponerlo así. Fíjense, para que este teléfono yo lo pueda adquirir y pueda conseguirlo en el mercado, este teléfono pasó por un proceso. Desde el pensamiento de una persona, el diseño de este teléfono, su ensamblaje, hasta que pudo venir a circular en el mercado para que yo pueda adquirirlo. Lo mismo ocurre en estas 4 dimensiones. Hay una dimensión que se conoce como la dimensión de las emanaciones. Algo emanó de Hashem. ¿Ok? Emanó algo de Hashem. Hagamos al hombre y eso emanó del Eterno. ¿Ok? Emanó del Eterno. Finalmente, cuando Hashem tuvo esa idea, por decirlo de alguna manera, por usar un lenguaje, entonces Hashem pasó esto al mundo de la creación e hizo el diseño del hombre. Por poner un ejemplo. ¿Ok? Luego comenzó a formar al hombre hasta que finalmente el hombre vino a ser un ser vivo. Entonces, hay un proceso y esto se llama, estos 4 mundos están conectados. Por lo tanto, de ahí se enseña que las cosas que ocurren en este mundo de la acción primero fueron concebidas en el mundo de la Axilut, en el mundo de las emanaciones, para que puedan manifestarse y revelarse en el mundo de la acción. ¿Por qué digo eso? Porque nuestro ser espiritual está enmarcado en el mundo de las emanaciones, está enraizado. ¿Ok? Nuestro ser espiritual está enraizado en el mundo de la emanación. Nuestro ser mental está conectado con el mundo de la creación. Nuestro ser emocional está enmarcado con el mundo de la formación. Y nuestro ser físico está enraizado en el mundo de la acción. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las cosas que nosotros estamos padeciendo en el mundo físico es una consecuencia de lo que ocurre en el mundo espiritual. ¿Está conmigo? O sea, si yo quiero transformar y cambiar mi realidad física, entonces ¿dónde debo trabajar? ¿Dónde debo trabajar? En lo físico. Si trabajo en lo físico, entonces simplemente, ¿qué estaré haciendo? Simplemente estaré poniendo pañitos calientes que no van a la raíz del problema. Porque hay unas personas tienen un dolor como el que yo tengo aquí en la rodilla estos días, ¿y qué hace? Bueno, uno se toma una pastilla, se echa una cremita, sí, eso va a calmar tu dolor, pero ¿soluciona el problema? No lo soluciona. El dolor desaparece por un momento, pero no soluciona el problema. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que, para poder cambiar lo que ocurre en mi realidad física, tenemos que cambiarla, primeramente, la realidad espiritual. ¿Ok? Y por lo tanto, el bienestar integral de la persona comienza en su bienestar espiritual. ¿Estamos bien espiritualmente?
tendremos bienestar mental. Estamos bien mentalmente, tendremos bienestar emocional. Estamos bien emocionalmente, la consecuencia final es que tendremos bienestar físico. Y lo mismo ocurre al contrario. Estamos mal espiritualmente, se va a ir repercutiendo en lo mental, en lo emocional y finalmente en lo físico. Un maestro de la Torah, una persona que tiene la responsabilidad de enseñar la Torah, tiene que tener estas cosas en cuenta. Porque hay personas que vienen perturbadas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Y un maestro de la Torah tiene que darle a las personas recursos espirituales que puedan orientar a la persona a poder tener ese shalom, esa paz completa en todas las áreas, en todas las dimensiones del ser humano. ¿Está conmigo? Sí. Baruch Hashem. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, antes de entrar a las reglas de interpretación que queremos compartir hoy, yo voy a comentarles algo. Yo no sé si ya lo comenté, pero si lo comenté, bueno, nos sirve como repaso. Si no lo he comentado, entonces, enhorabuena, Baruch Hashem. Podemos entonces comentarlo ahora para la bendición de todos ustedes. Como hemos venido diciendo, la Torah no es cualquier libro. ¿Ok? La Torah es nuestro manual de vida. ¿Ok? La Torah es la instrucción que Hashem nos entregó para que podamos alcanzar ese bienestar completo en todo nuestro ser. Y por lo tanto, no podemos ver a la Torah simplemente como un libro de historias. No podemos ver a la Torah simplemente como un libro de mandamientos o como un libro religioso. ¿Ok? Simplemente para que los creyentes tengan una buena conducta. No podemos ver a la Torah simplemente como un libro jurídico, aunque tiene jurisprudencia. ¿Ok? Tenemos que ver a la Torah como la instrucción de Dios para la vida de todo ser humano, para poder alcanzar el bienestar íntegro en todas nuestras dimensiones. ¿Ok? Debido a eso, que la Torah tiene esa capacidad, nosotros tenemos que poder extraer de la Torah esos recursos espirituales. Digo esto porque antes de uno poder estudiar la Torah en cualquiera de sus comentarios, uno primero debe leer la parashá. Por lo menos una vez. Mejor si logramos leer la parashá 2 o 3 veces. ¿Ok? Pero por lo menos una vez que nosotros podamos leer la parashá. ¿Ok? Por lo menos una vez. Una vez que nosotros hayamos leído la parashá, meditar en ella es fundamental. Es decir, permitir que sea la Torah la que comience a traerte a tu vida algún tema específico que la Torah quiere tratar en tu vida. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas acostumbran voy a estudiar la parashá, ¿y qué es lo que hacen? Leer comentarios. Y muchas veces el texto de la Torah ni lo leemos. ¿Ok? Ni siquiera lo leemos. Y entonces eso causa que el pensamiento de algún maestro de Torah, el pensamiento de algún comentarista influya en nuestro pensamiento. Y por lo tanto uno va a terminar enseñando la influencia de que ese otro maestro influyó en ti. ¿Ok? Y tú no vas a estar enseñando lo que Hashem ha puesto en ti. Tú vas a enseñar lo que otra persona te mostró a ti acerca de la parashá. ¿Ok? Entonces, primero tú debes leer la parashá. Luego que tú lees la parashá, entonces tú tienes que meditar en ella. Tienes que meditar en la parashá. O sea, ¿cuál es de lo que leí? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Y comenzar a meditar. ¿Ok? En algún texto, en alguna palabra, en algo que cuando leíste la parashá llegó a tu vida. ¿Ok? Una vez que tú lees la parashá y meditas en ella, ¿qué es lo que tú debes trazarte?
tú debes entonces, antes de leer cualquier tipo de comentario, tú debes trazarte un propósito general. ¿Ok? Establecerte con una palabra cuál es el propósito por el cual tú quieres enseñar esa porción a tu familia, a la comunidad, etcétera, etcétera. Tú dices, por ejemplo, instruir. Tú dices, por ejemplo, exhortar. Tú dices, por ejemplo, compartir. Tú dices, por ejemplo, motivar, etcétera, etcétera. Defines con una palabra cuál es el propósito general que tú quieres establecerte en el mensaje que tú deseas compartir. ¿Ok? Pero luego que tú establezcas tu propósito general, entonces tú comienzas a establecer un propósito específico. ¿En qué consiste este propósito específico? ¿Qué consiste este propósito específico? Este propósito específico viene a determinar qué es lo que realmente quieres alcanzar. Bueno, si por ejemplo lo que tú quieres hacer es motivar, entonces tú especificas en qué quieres motivar. ¿Ok? Entonces tú trazas un propósito específico. ¿Motivar a quién? Bueno, a los hermanos, a la familia, ¿ok? Motivar a los hermanos de la comunidad a que observen cada mandamiento de la Torá con diligencia, porque no conocemos cuál es la recompensa de cada mandamiento, por ejemplo. Entonces tú trazaste ese propósito general, especificaste ese propósito. Y una vez que tú tienes determinado cuál es el propósito de tu enseñanza, entonces es allí donde tú tienes que comenzar a estudiar cada uno de los comentarios de la Torá que te ayuden, que te enriquezcan, que te den comentarios, historias, expresiones que tú vayas a usar para poder alcanzar este propósito específico. ¿Están conmigo? ¿Ok? Entonces ese es el deseo que una persona tiene que trazarse a la hora de estudiar la parashá. Cuando tú haces eso, tú permites que la enseñanza siempre vaya a tener, muchas gracias, la enseñanza siempre vaya a tener una misma línea de pensamiento durante toda tu enseñanza. ¿Ok? Y entonces tú vas a tomar de los comentarios que leas, de las enseñanzas que leas, de las historias que leas, tú vas a tomar todas aquellas cosas que te ayuden a mantener siempre este propósito específico. ¿Ok? Una vez que tú tengas eso, tú siempre vas a mantener una misma línea de pensamiento en tu enseñanza. ¿Estás conmigo? Esto es precisamente para poder entonces tener las herramientas necesarias para poder sacar el mensaje que las personas necesitan para traer la paz en cada una de las dimensiones de la vida de las personas. Baruch Hashem. Bueno, podemos dejar eso ahí. Vamos a borrar. Vamos a comenzar entonces a partir de hoy. Vamos a comenzar a partir de hoy a estudiar. Vamos a comenzar a partir de hoy a estudiar ciertas reglas de interpretación.
Y en esto tenemos que entender que existen varios tipos de reglas de interpretación. Hay una que se conoce como las 7 reglas de interpretación de Rabbi de Hillel. ¿Ok? Las 7 reglas de Hillel. Hay otras que se conocen como las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ismael. E incluso hay una que se conoce como las 36 reglas de interpretación de Rabbi Eliezer. ¿Ok? Pero nosotros vamos a tocar ahorita las 13 reglas de Ismael. ¿Por qué? Porque en las 13 reglas de Rabbi Ismael están contenidas las 7 reglas de Rabbi Hillel. ¿Ok? Por lo tanto, si estudiamos las 13 reglas de interpretación de Rabbi Ismael, vamos a poder entonces tocar las 7 reglas de interpretación de Rabbi Hillel. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un momento, no sé cuántos tiene ahí su sidur. ¿Ok? Vamos a leer un momento en el sidur. La página 34. Que hay bastante sidurín. Vamos a leer la página 34 de este sidur de Shalom. ¿Ok? La página 34. Está escrito allí. Rabbi Ismael dice: 13 reglas se aplican para la interpretación de la Torah. ¿Ok? 13 reglas se aplican para la interpretación de la Torah. ¿Ok? Número 1. La primera regla de interpretación. Número 1. Por inferencia de un caso menor a uno mayor y viceversa. Ahí está la primera regla de interpretación. ¿Ok? Por inferencia de un caso menor a uno mayor y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce eso? ¿Ok? Esta regla es conocida en hebreo como la regla de Kal Vahomer. ¿Ok? La primera regla de interpretación se conoce como la regla de Kal Vahomer. ¿Qué significa la expresión Kal Vahomer? ¿Ok? ¿Qué significa literalmente la expresión Kal Vahomer? Kal Vahomer significa ligero y pesado. ¿Ok? Ligero y pesado. Por lo tanto, ¿en qué consiste esta regla? ¿Ok? ¿En qué consiste esta regla de interpretación? Pero esta regla consiste en que si algo es aplicado para un caso que, por decirlo de alguna manera, es ligero, cuanto más va a surgir, va a servir para un caso más pesado. Hay una expresión Kal Vahomer, ligero y pesado. ¿Ok? Entonces, la regla, como lo traduce aquí esta versión, por inferencia de un caso menor, de un caso ligero, ¿ok?, a uno mayor o viceversa. Y por lo tanto, muchas veces estamos en presencia de esta regla de interpretación cuando nosotros encontramos una expresión como la expresión que dice ¿cuánto más? ¿Ok? ¿Cuánto más? Cuando tú leas en algún comentario alguna interpretación que viene haciendo un análisis y luego dice ¿cuánto más? En este otro caso estás precisamente en esta primera regla de interpretación que se conoce como la regla de Kal Vahomer. ¿Ok? Si esto es aplicado en un caso,
cuanto más en este otro caso. Por ejemplo, Rab Shaul tocó mucho esta regla de interpretación. Rab Shaul utilizó mucho esta regla de interpretación. Por ejemplo, mira cómo Rab Shaul utiliza esa regla de interpretación en Romanos capítulo 11. ¿Qué dice Rab Shaul en Romanos capítulo 11? Rab Shaul dice las siguientes palabras. Si Dios no perdonó, es lo que dice. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cuánto menos te perdonará a ti que fuiste injertado? ¿Okay? ¿Qué es lo que está hablando Rab Shaul en Romanos capítulo 11? Rab Shaul dice, bueno, algunas de las ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Y tú has sido injertado entre esas ramas. Algunas fueron desgajadas por su incredulidad y tú fuiste injertado entre las ramas. Y entonces ahí es donde dice Rab Shaul, si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cuánto más no te perdonará a ti que eres un injerto? Por lo tanto, no te enorgullezcas, no te ensoberbezcas, sino teme, ten temor de Hashem. Porque si Hashem no perdonó a las ramas naturales, mucho menos te va a perdonar a ti. Ese es un principio de Kal Vachomer que Rab Shaul está estableciendo. ¿Ok? Por lo tanto, este principio nos enseña de que si algo es aplicado en una situación X, eso también puede ser aplicado en otra situación Y, porque Y es mayor que X. ¿Ok? O viceversa. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto un poquito mejor. ¿Ok? Dice la Torah, en una de las parashá que pasamos hace poco, que nosotros tenemos que honrar a los maestros de Torah. Dice la Torah, bueno, te levantarás delante de las canas y delante de los ancianos, donde el término anciano se interpreta como un maestro de la Torah, un saken, un maestro de la Torah. ¿Okay? No está hablando de una persona mayor, ¿ok? Sino que está hablando de una persona sabia en la Torah, que es vista por la Torah como un anciano, ¿ok? Como un anciano. ¿Cómo honramos? ¿Cómo nos ordena ese texto de la Torah a honrar a los maestros de la Torah? ¿Cómo los ordena? A ver, ¿cómo dice? Levantándonos. Dice, te levantarás delante de las canas y delante de los ancianos. ¿Cómo los honramos? Levantándonos. A lo mejor algunos de ustedes vieron las poquitas canas que tengo yo por aquí y por eso se levantaron. Porque a lo mejor yo entro dentro de esa categoría de ancianos, ¿ok? Y por eso es que ustedes, para honrarme, se levantan cuando uno es llamado a enseñar acá, ¿ok? Por la sabiduría de la Torah que en un momento puede recibir en una persona. ¿Cómo lo honramos al maestro de la Torah? Levantando. Entonces, si tenemos que honrar a los maestros de Torah levantándonos delante de ellos, pudiéramos establecer por el principio de Kal Vachomer, pudiéramos decir, ¿cuánto más deberíamos también levantarnos delante de nuestros padres para honrarlos? ¿Cómo sacamos esa deducción? Por este principio de Kal Vachomer. ¿Ok? Donde estamos estableciendo, bueno, la Torah nos manda a respetar a los maestros de la Torah. Y los respetamos colocándonos de pie cuando un maestro de la Torah va a enseñar o pasa o se acerca. Para honrarle nos ponemos de pie. Por el principio de Kal Vachomer pudiéramos decir, si honramos a los maestros de Torah poniéndonos de pie con ellos, delante de ellos, ¿cuánto más no deberíamos honrar a nuestros padres de esa manera? Y entonces estamos estableciendo ¿qué cosa?
¿Un principio de qué? De Karl Homer. ¿Ok? O vamos a establecer otro principio para poner otro ejemplo. Como ustedes bien saben, la Torah dice, para tocar la misma línea de pensamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Ahora, ¿cómo honramos a nuestros padres? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Bueno, una de las maneras que la halajá nos ordena a nosotros a honrar a nuestro padre y a nuestra madre es ayudándolos económicamente, velando por sus necesidades. ¿Ok? Velando por sus necesidades. Honramos a nuestro padre. Bueno, papá, mira, te traje esto, te traje este mercado, mira, te mandé este dinero. Eso es una manera de cumplir el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Sobre todo cuando uno ya salió de la etapa de la niñez y de la adolescencia, que es cuando uno recibe a los padres. Porque ya cuando uno crece, se espera lo contrario, que uno esté pendiente de las necesidades de los padres. ¿Okay? ¿Cómo honramos a los padres? ¿Cómo una manera de honrarlos? Ayuda económica. Entonces, por el principio de Karl Homer, pudiéramos nosotros deducir que si la Torah nos manda a honrar a nuestros padres y forma de honrarlos a ellos es ayudándolos económicamente, ¿cuánto más tenemos que ayudar y honrar a nuestros maestros de la Torah económicamente? Por aplicar el principio de Karl Homer de alguna manera. ¿Ok? ¿Cómo lo aplicamos? Utilizando el principio. Bueno, a nuestro padre lo honramos de esta manera. Y por ahí enseñan los sabios. Bueno, tu padre te trajo a luz, te trajo a este mundo físico. Pero el maestro de la Torah te lleva al mundo venidero. Entonces, desde este punto de interpretación, el padre es más pequeño y el maestro es más grande. ¿Ok? Y por lo tanto, si a mi padre lo honro sosteniéndolo económicamente, ¿cuánto más debo hacerlo con mi maestro de Torah? Entonces, ¿eso qué cosa es? Aplicar de alguna manera este principio que se llama el principio de Karl Homer. Ligero o pesado. ¿Ok? Si esto aplica en el caso X, ¿cuánto más debe aplicar en el caso Y? Si esto aplica en el caso Y, ¿cuánto más debe aplicar en el caso X? Y por ahí pudiéramos sacar muchos más ejemplos. ¿Ok? Muchos más ejemplos. Pudiéramos pensar por inventar algo. ¿Ok? Por inventar algo. Suponemos que vemos a Jacob en la Torá teniendo una actitud de respeto frente a los mandamientos de Hashem en la diáspora, en la casa de Labán, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces de ahí pudiéramos sacar, bueno, si Jacob Avinu fue cuidadoso con los mandamientos en la diáspora, en la tierra, fuera de la tierra de Israel, en la casa de Labán, Jacob guardó los mandamientos y fue cuidadoso con los mandamientos en la diáspora, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros que vivimos en Israel? Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Principio de Karl Homer. ¿Están conmigo? Bueno. Esa es una de las reglas de interpretación que podemos ir estudiando para poder establecer este principio. ¿Están conmigo? Bueno, ¿cómo se llama el segundo principio? Vamos a leerlo. Dice: por la similitud terminológica de vocablos. ¿Ok? Por la similitud terminológica de vocablos en contextos diferentes. Por la similitud terminológica de vocablos de contextos diferentes. Pero todo eso que en español lo hemos leído, en hebreo se dice de esta manera: Geserá
Shabbat. ¿Qué dice en español? Bueno, en español dice, por la similitud terminológica de vocablos en contextos diferentes. Bueno, ese principio en hebreo se conoce como Migeserá Shabbat. ¿Ok? Migeserá Shabbat. ¿En qué consiste este principio? Este es uno de los principios que Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh b'dvaro. Amén. Esto es uno de los principios que por ejemplo se aplica mucho en lo que nosotros llamamos el nivel Drash. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este principio lo que va a hacer es conectar una palabra, es decir, conectar una palabra con otra palabra que esté quizá en un contexto diferente, pero que tenga la misma raíz terminológica. ¿Ok? La misma raíz terminológica. Y por lo tanto, aunque este texto aparezca en Bereshit, por ejemplo, y aparezca otro texto en el libro de Shemot, dos textos completamente alejados, uno está en el libro de Génesis y el otro está en el libro de Éxodo, aunque esos dos textos estén separados, están conectados. ¿Por qué? Porque hay analogía de expresiones. Tienen dos términos, están relacionados. Aquí aparece una palabra en Génesis capítulo tal, aparece una palabra que en Shemot aparece la misma palabra o la misma raíz de esa palabra, la misma terminología de esa palabra. ¿Y qué nos enseña eso? Que entonces esos dos textos están conectados. Y por lo tanto yo puedo sacar una interpretación libre tomando en cuenta lo que aparece en este texto y lo que aparece en este otro texto. ¿Están conmigo? ¿Cómo explicamos eso cuando, por ejemplo, estuvimos estudiando los 4 niveles de interpretación y estudiamos el nivel de interpretación Drash? ¿Cómo explicamos eso? ¿Ok? Bueno, nosotros explicamos en aquella ocasión lo siguiente. Bueno, resulta que en la Parashá Vayera, por ahí hay una Torah, ¿no? Hay una Torah por ahí, préstame un momentico. Torah Rabá. En la Parashá Vayera, que aparece en el libro de Génesis y en el libro de Bereshit. Yo le voy a decir exactamente el capítulo. Ok. Bereshit capítulo 20, ya va. Ajá. Bereshit capítulo 18. ¿Ok? Bereshit capítulo 18, verso 1 en adelante, dice: Vayera elav Adonai be'eloneh manre behu yasha petach aochel. Y se le apareció a él el Eterno be'eloneh manre, en las planicies de Manre, behu Yosef, y él estaba sentado petach aochel, a la puerta de la tienda que Jon Hayom, al calor del día. ¿Ok? ¿En qué nos habla aquí la Parashá? La Parashá nos habla de que Abraham Avinu tuvo una revelación. ¿Ok? Abraham Avinu tuvo una visión celestial. ¿Ok? Abraham Avinu estaba frente a la tienda de su casa en el calor del día y ahí tuvo una revelación, tuvo una visión celestial. ¿Ok? Resulta que aquí hay una expresión. Porque aquí una expresión, en la expresión Vayera, esa expresión aparece más adelante en el libro de Shemot. Déjame ver si recuerdo el texto. Ok, a ver si podemos ver esa expresión.
No recuerdo bien el texto exactamente en el libro de Shemot, se lo voy a buscar y la próxima semana, con la ayuda del Eterno, se los voy a dar específicamente cuál es el texto. Pero el texto habla de que Moshe, Aarón y los 70 ancianos de Israel estuvieron comiendo y bebiendo delante de Hashem, ¿ok? Comieron y bebieron delante de Hashem y vieron la gloria del Eterno, ¿ok? Pero los sabios vieron que había una similitud de expresiones. ¿Por qué? Porque el principio dice, el principio de que será Shabbat que estamos tratando, dice lo siguiente: por similitud de terminologías en contextos diferentes. Los sabios se dieron cuenta que aquí, en este texto de Bereshit, aparece un término. Y que ese término similar aparece en el libro de Shemot. ¿Ok? Y por lo tanto se dieron cuenta que por este principio de que será Shabbat, estos dos textos están conectados. ¿Y qué hicieron? Sacaron un midrashim. ¿Cuál fue el midrashim que sacaron? El midrash dice: Abraham es un gigante entre los gigantes. La comida y la bebida de Abraham es la comida de 70 personas. Y entonces la gente dice: qué exageración del midrash. ¿Cómo es posible que Abraham coma lo que coman y beben 70 personas? Yo que como bastante, a lo mejor como lo que comen 2 o 3, pero 70. ¿Ok? Eso es impensable, eso es imposible. Como la Torah, como el Midrash, perdón, dice que Abraham era un gigante que comía lo que comían 70 personas. ¿Qué es lo que está detrás del Midrash? Éxodo 24, 9. Éxodo 24, 9. En adelante hasta el 11. Ok, Éxodo 24, 9. Ok. Entonces acá, en este texto, vamos a ver cuál es la expresión que los sabios vieron. Ok. Dice aquí el texto en hebreo: Umeraet kavod Adonai. Ok. Umeraet kavod Adonai, que es. Y el texto dice en literal que la revelación de Hashem que ellos vieron era semejante, la gloria de Hashem era semejante al fuego devorador en la cima del monte. ¿Ok? Y luego dice: Moshe entró en la nube, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pero ese es el texto que habla: comieron y bebieron y vieron la gloria del Eterno. Yo creo que hay otro. Es el 11. Pero aquí mismo con el 11, creo. Ok. Él no hizo daño a los notables de Israel, quienes, visto a Elohim, siguieron comiendo y bebieron. ¿Ok? Entonces, ok, ese es el contexto, ¿ves? Entonces dice: quienes, visto a Elohim, versículo 11, ¿no? Dijimos. Él no hizo daño a los notables de Israel, quienes, visto a Elohim, siguieron comiendo y bebiendo. Entonces dice: ok. Bueno, en ese contexto los sabios vieron, seguramente tomando el versículo 17 que está en el mismo contexto, que ellos vieron la gloria de Hashem, y esa palabra hebrea está relacionada con una terminología de expresión que es similar a la que tuvo Abraham Avinu. Y por eso conectaron estos dos textos. ¿Por qué? Porque la palabra Merrae está relacionada con la palabra Vayerá. Cuando uno ve las letras hebreas, son las mismas letras que nos hablan de la revelación del Eterno. ¿Okay? Son las mismas letras.
Simplemente que aquí tiene una mem y allá tiene una daf. ¿Ok? Por el resto de las letras son las mismas. Y eso es lo que hicieron que los sabios pudieran conectar estos dos textos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Similitud de expresiones, similitud de terminología en contextos diferentes conectan un mismo texto. ¿Ok? Similitud de expresiones o de términos en contextos diferentes conectan dos textos. Y eso nos permite establecer entonces una interpretación libre de un versículo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Vamos a leer el tercero. De todos modos, ahorita simplemente estoy explicándolo así brevemente. La semana que viene vamos a estudiar el de Calva Homer con varios ejemplos. ¿Ok? Antes de seguir avanzando, y vamos a ver 3 de los 13. ¿Ok? Vamos a ver 3. Pero la semana que viene vamos a retomar la clase explicando con varios ejemplos Calva Homer, Gezerat Shabbat y el próximo principio de interpretación que dice de la siguiente manera. De un principio general construido a partir de un versículo o de dos versículos. ¿Ok? De un principio general construido de un versículo o de dos versículos. ¿Qué sucede? Fíjate lo siguiente. En hebreo, este principio dice Binyan Af. ¿Ok? Que normalmente se tradujo como de un principio general construido a partir de un verso o de dos versos. ¿Ok? Pero en sí, lo que dice el texto en hebreo es que se construye de un padre. Es lo que dice el texto en hebreo. Binyan Av. Se construye de un padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Normalmente, un texto padre es cuando por primera vez, ¿ok? Normalmente un texto padre es cuando por primera vez aparece una expresión en la Torah. ¿Ok? Por primera vez aparece algún concepto en toda la Torah. Esa primera vez que aparece un concepto o alguna expresión por primera vez en la Torah se considera el texto padre. ¿Por qué razón? Porque cada vez que aparezca esa expresión en otros textos, vamos a interpretarla según lo que nos dio la interpretación de este texto padre. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a analizar? Bueno, por ejemplo, por primera vez aparece... ¿Cuándo es la primera vez que aparece la palabra fe en toda la Torah? Vamos a suponer que tú quieres hablar de la fe, de la emuná. Que tú quieres establecer una enseñanza a partir del tema de la emuná, de la fe. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Tú puedes buscar cuándo es la primera vez que aparece el término emuná en toda la Torah. ¿Cuándo es la primera vez? Y resulta que el término emuná apareció por primera vez por allá en Génesis, vamos a suponer el capítulo 17, creo que. Supuestamente creo que dicen, bueno, según los maestros, que aparece cuando cuando Moshe y Aarón y Ur le sostienen los brazos
a Moshe. A Moshe, cuando Aarón y Hur le sostienen, ahí está la palabra por primera vez en Muná. Ahí está la palabra por primera vez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando uno dice, bueno, yo voy a buscar cuándo es la primera vez que aparece la palabra Muná, y entonces la buscamos en ese texto que nos está citando el Moré Roberto. ¿Okay? Allí es donde yo consigo que en toda la Torah es la primera vez que se nos habla de Muná. Yo pensaba que era con Abraham Avinu, que hablaba por primera vez de la Muná, pero aparentemente es este otro texto. ¿Okay? 70. Yo pensaba que era Abraham. 70 caras. Las 70 caras. Porque Abraham dice que es el padre de la fe, pero no es. Pero no aparece la palabra Muná, imagínate, relacionada con Abraham. Pero buscamos cuál es la primera vez que aparece el término Muná. Entonces, ¿qué me dice? Binyan Af, lo que tú construyas de un texto padre basado en uno o dos versículos. Es decir, que tú buscas uno o dos versículos de ese texto padre y eso te va a dar una interpretación, vas a lograr construir de ese texto padre una interpretación que te va a ayudar, que te va a servir para cada vez que aparezca el término de Muná, esa interpretación te va a servir. ¿Por qué? Porque el texto padre te dio esa semilla. Porque el texto padre te dio esa semilla para que tú puedas interpretar ese tema cada vez que aparezca en el resto de la Torah. ¿Ok? Cada vez que aparezca en el resto de la Torah esa interpretación que por primera vez surgió en la Torah en un texto específico, cada vez que te aparezca eso, entonces tú vas a interpretar conforme a lo que te dio el Padre, este texto Padre, el Binyan Af. Está más fácil. ¿Ok? Estas son reglas de interpretaciones que podemos ir aplicando. El cristianismo lo conoce como por tema, ¿no? También por tema, ¿ok? Estas son reglas de interpretación que podemos ir explicándolas para enriquecer nuestra comprensión de la Torah y nuestra interpretación. ¿Qué vamos a ir haciendo en estas clases? Vamos a ir estudiando esto y vamos a estudiar diferentes casos. ¿Ok? Ahora, antes de finalizar, yo tengo que resaltarles lo siguiente. Aunque estas reglas de interpretación las podemos utilizar, por decirlo de alguna manera, libremente para poder extraer algún mensaje de la Torah que pueda ser de bendición y edificación para nuestra vida. Principalmente estas reglas de interpretación fueron establecidas para sacar principios halágicos. Es decir, para aplicar estas reglas de interpretación, para extraer de los textos de la Torah principios de la halajá que van a estar contenidos en normas de conducta para los hijos de Israel, ¿ok? En la halajá. Básicamente, aunque esto nos sirve para enriquecernos en nuestra interpretación de la Torá y poder sacar interpretaciones que nos ayuden a poder extraer del conocimiento de la Torá muchas cosas extraordinarias, pero no podemos ignorar que básicamente estas reglas fueron establecidas para poder extraer de la Torá halajá. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ustedes van a ver que en la próxima semana la mayoría de los ejemplos que se citan con respecto a estos principios de interpretación son ejemplos halágicos. Es decir, a ciertas halajá que establecieron los sabios de Israel, ciertas halajá que establecieron los sabios de Israel, basados en estas reglas de interpretación. ¿Ok? Pero, sin embargo, uno puede utilizar estas herramientas libremente. ¿Ok? Sin ningún problema. Uno puede utilizar estas herramientas libremente para poder sacar un análisis de la Torá que nos ayude a poder alcanzar lo que hemos venido diciendo. ¿Ok? Pero básicamente, como dije,
estas reglas de interpretación nos van a ayudar a principios de la halajá. ¿Ok? De la halajá. ¿Lo hacen? ¿Están conmigo? Bueno, vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí. Entonces, la semana que viene vamos a repasar estos tres principios, pero extrayendo ejemplos. Y si Hashem nos permite, entonces avanzaremos en uno o dos principios más, reglas de interpretación, para seguir creciendo en el conocimiento de estas reglas de interpretación. Shalom a todos, bendiciones del Eterno.